Hola, ¿qué tal a todos amigos rojinegros? Yo soy Manu Villaseñor, hoy estaré acompañado de Pato Martínez, también de Alfredo López, y vamos a hablar de lo que fue este clásico tapatío, de lo que significó para Atlas, pero también vamos a responder algunas preguntas que me pudieron dejar en Twitter, en X, y justamente arrancaría preguntándoles cómo están, cómo vieron el partido, y en la sensación, vamos a analizarlo acá, en la sensación, Pato, ¿qué equipo fue mejor en el clásico tapatío? Por lapsos, creo que fue un partido por lapsos. A mí me dejó, y me siento así, ¿sabes? Con sentimientos encontrados, porque sí, nuevamente dejas a Chivas sin clasificarse, pero eso no debería ser el objetivo del Atlas. A eso no debería estar apelando al último partido, ¿no? Y creo que fue un partido, primer tiempo buenísimo, en el que Atlas fue muchísimo más propositivo, tuvo las más claras del encuentro, merecía ganarlo, pero ya por ahí del minuto 60 fue como, si no lo gano, no lo voy a perder, y Chivas nunca quiso ganarlo. Bueno, ahí está una de las primeras impresiones, mi querido Alfredo, también la bienvenida para este programa. En la sensación, ¿quién fue mejor? ¿Atlas, Chivas, fue momentos? No, me queda claro que Atlas. O sea, yo creo que Atlas fue mejor. El primer tiempo creo que más intenso, o sea, o mejor dicho, el segundo tiempo sí bajó la intensidad, pero sí creo que Atlas tuvo las más claras. Pero también creo que Atlas en sus cambios, yo no creo que buscaba eso que dice Pato, si no lo gano no lo pierdo. Al contrario, creo que se buscaba ganar, pero fue contraproducente. Voy a estar de acuerdo en lo contraproducente, específicamente en el cambio de la salida de González y el ingreso de Gustavo del Prete. Vamos a iniciar justamente emparejando los sistemas, en color blanco el vecino, en color rojinegro, esperemos que también sea visible para ustedes. Está Atlas, que salió nuevamente con una especie de 3-4-2-1, evidentemente los roles y sobre todo el posicionamiento de Diego González, mucho más por el interior, pero cercano a medio campo, y Mudo Aguirre también más por el interior, pero creo que un poco más cercano a Yuka que al medio campo, a Rocha o a Jeremy. Así que, como lo pueden ver, puede ser una especie de 3-5-2 o 3-4-2-1. Del otro lado, Guadalajara con Gerardo Espinoza decidió mandar un 4-4-2. Creo que lo de las bandas era fundamental. Hablamos de Mateo Chávez por izquierda, el Piojo Alvarado como una especie de extremo por izquierda, por la derecha Camberos, que fue uno de los elementos que dio más problemas, y también teníamos acá un juvenil, ahora mismo se me fue el nombre, Gómez. Justamente Gómez por acá de Guadalajara, la doble punta de Wilke, Pulido, también el doble mediocentro por parte de Guti y Romo, que en un episodio anterior hablamos sobre la falta de dinámica que tiene este mediocampo al hablar sobre Luis Romo. Pero creo que encontró una dinámica similar a lo que tenía Atlas con Jeremy Márquez y con Rocha. Jeremy juega mucho con el cuerpo, pero creo que no tiene tanta dinámica, o sea, no es un jugador tan dinámico en velocidad, no sé cómo lo ven ustedes. No, de acuerdo. Lento en esa parte. Y entonces con este emparejamiento de sistemas, algunos de los puntos clave, me van deteniendo si se nos pasa algo. Creo que algo muy importante era, Yuka estuvo un poco más cercano a su marcador, que era Martínez, que Altiva Sepúlveda, y creo que esto lo identifica muy bien tanto Gonzalo como Yuka por un tema incluso de experiencia. Mudo no estaba tan cercano al Tiva, sino creo que más bien atacaba este espacio entre Tiva y Gómez, o incluso descendiendo a buscar balones cuando Atlas salía por dentro. González, en cambio, no estuvo tanto en este espacio, sino más bien creo que por acá, entre el lateral y un poco el volante, muy pegado a Guti, y que de hecho aquí es donde nace la jugada del gol. Lo de Rocha, creo que incluso, y me sorprendió, que llegaba, si Guti descendía, Rocha iba a presionar a esta zona. Estamos acostumbrados al que rompe es Jeremy Márquez, pero él tenía un poco más a Romo, y si no le tocaba a Romo, entonces aparecía suelto para buscar un 2 contra 1. Creo que el primer tiempo fue más visible para intentar frenar a Camberos por acá. Ahora, nada más ahí el error de Atlas es que ese 2 contra 1 lo tienen que buscar con los que van por fuera. No, o sea, ese 2 contra 1 lo tiene que buscar con González, que lo hizo bien, González en el sector derecho, González con el Charal, lo hace bien, desciende bien y trabaja bien ahí. Pero el lado izquierdo no, porque justamente Mudo no venía hasta acá, porque creo que lo señalas bien, estuvo en una tarea como de receptor, y que yo creo que vieron el programa pasado de La Contra, porque decíamos, oye, alguien que venga a recibir el pase entre líneas. Fue Mudo, no estuvo muy acertado, pero lo encontraron varias veces, pero no estuvo muy acertado, y entonces eso hacía que el que tuviera que ir por fuera era Jeremy, y entonces el abanico ahí se hace mucho más largo porque queda para 3.
O sea, 3 tienen que cubrir el ancho de la cancha. Jeremy, Rocha y González, porque Mudo no venía. Entonces, esa presión la tiene que hacer el extremo, que te lo hace Brian, te lo hace Cendejas. Entonces, ese 2 contra 1 tiene que venir alguien de allá, porque los contenciones quedan mano a mano con los dos contenciones. O sea, lo normal sería que Atlas cerrara en un 5-4-1, ¿no? Sí. Es decir, tus volante y tu carrilero pueden cubrir banda, tu volante y tu carrilero pueden cubrir banda. Tus centrales solamente rompen en caso de cobertura y tus 2 mediocentros, me parece que por acá, sí, aquí están, tus 2 mediocentros van a cerrar el centro del campo. Más adelante yo sé que hay una pregunta que justamente cuestionan por qué Atlas tiene tantos huecos en medio campo. Una de las razones tiene que ver justamente con eso, con la presión. El hecho de mandar a Rocha hasta esta zona puede hacer que uno de los centrales descienda, sí puede ser perseguido, pero comienza a abrir un hueco. El hecho de que Jeremy brindara cobertura hacia la banda y que Rocha solamente se quedara aquí cubriendo el ancho completo del campo, también creo que es una de las razones por las cuales sucede y que apunta bien Alfredo. Y creo que esto es como una generalidad del cómo se da cierto empate de sistemas. Por dentro estás mano a mano, por fuera Atlas buscaba tener superioridad, tanto para defenderse de estos dos, o solamente el Piojo, como también en la salida, porque también creo que era muy notorio que podía extenderse hasta esta zona González, Orrantia y Gadi Aguirre en la salida. Y creo que algo que le faltó a Atlas por momentos era que, por ejemplo, Orrantia, el jugador intermedio, pudiera formar una especie de triángulo, porque tenías una línea donde solamente podías avanzar sobre la banda y tenías esta limitante. Pero creo que esto resume lo que es el primer tiempo, incluso una buena parte del planteamiento, ¿no, Paco? Manu, Alfredo, me dio la impresión, ustedes me corregirán, me dio la impresión de que Rivaldo estuvo muy, no sé si por indicación de Gonzalo, de no cruzar el medio campo, de no avanzar más precisamente por la marca de Camberos. Yo lo sentí como que estuvo muy retrasado. Se jugó mucho más por derecha, ¿no, Atlas? Sí, que por porque izquierda. hay una jugada incluso que inicia por la banda derecha y que el Mudo Aguirre está esperando la pasada, no llega nadie, no pasa nadie, y él se da cuenta y se regresa hacia el centro, pierde la pelota. Pero a mí me dio la impresión, no sé ustedes cómo lo percibieron, de que a lo mejor por indicación o porque conocía a Camberos, Rivaldo estuvo muy amarrado o traía marca personal Camberos. No sé si haya sido indicación, yo no creo que haya sido indicación, yo más bien creo que era el miedo del mismo jugador, porque justamente lo que te decía, no venía Mudo a hacer el 2 contra 1, tenía que ir Jeremy y entonces el abanico de en medio queda mucho más ancho para 3 que para 4. Okay. Entonces, Rivaldo ahí creo que fue de lo que se vio más débil de Atlas, porque Camberos lo agarró mano a mano varias veces y no pudo pararlo. Y que justamente también creo que ya en el segundo tiempo, cuando Cambero lo agarraba justo en esta zona, no tenía la cobertura ya ni de Jeremy ni de Doria. O sea, justamente le tocaba el mano a mano a Rivaldo y en dos, una queda muy al borde del penal, y que es cuando se gana la amarilla, y en otra es Doria el que se tiene que ganar la amarilla, ¿no? Sí. Por frenar a Camberos, que sin duda fue el elemento más peligroso de Chivas. Y algo también para recalcar de Guadalajara es que justamente como Camberos te extendía, el lateral aparecía por dentro y aprovechaba que Mudo no seguía, y Guadalajara comenzó a ganarte creo que esta zona, ¿no? El interior derecho de Chivas, el interior izquierdo de Atlas, este carril, es lo que comienza a ganarte, y que aunque no haya sido Gómez, sino que más bien fue Camberos, por aquí llega el gol de Chivas. Sí. Porque Atlas buscó salir justamente con el Mudo para recibir entre líneas, me parece que, y Mudo también estuvo cambiando mucho su carril. Por eso es que Atlas se cargó tanto hacia la derecha. Atlas intenta salir por aquí con el Mudo Aguirre, el Mudo se encuentra entre tres, me parece que intenta tocar con Jeremy, y hay una pérdida entre estos dos, pero finalmente Atlas queda muy desprotegido en esta zona porque no hay quien brinde la cobertura. Vamos a quitar todos los elementos que aparezcan por acá, y es que aquí Camberos se encuentra muy libre. Viene el remate, después lo de Nervo. ¿Creen que es un error de Nervo el autogol? Yo pensé mucho en Alfredo. No, a veces esa jugada es mucho más complicada que los autogoles. Es que se va cayendo cuando viene el remate. Pero él se va. Yo vi la jugada. Sí, sí. Y yo siento que si él se queda quieto, si él brinca, él desvía la pelota y tiro de esquina. Yo siento que cuando viene el disparo, él ya se va cayendo, se va agachando. Y por eso alcanza a desviarle y entra. Él parado, o brincando, volteando, desvía el balón a tiro de esquina. ¿Y por qué te acordaste de mí? Vean el episodio anterior, van a saber por qué. Yo creo que es una muy mala ejecución de Nervo. Y es muy deficiente, güey. O sea, me pesa mucho decirlo, de verdad me pesa mucho decirlo. Quisiera tener la oportunidad, como he tenido con otros jugadores, de poder decirles a la cara, creo que te equivocas en tal o lo que sea. Porque luego, si no, nada más se queda en la puteada así, ojete, ¿no? Pero es difícil decirle a la cara a alguien esto. Entonces, no sé si en algún momento vaya a ser,
pero creo que ahí sí, no las de Ríos, ahí sí es una deficiencia en la ejecución. Porque, o sea, vean qué intentó hacer, güey. Ahí está la jugada del gol. O sea, No sé si se intenta tirar para tapar el tiro. O a sea, ver, no creo que entendí también tampoco. tienes que entender en dónde a tu portero le puede hacer daño un tiro. Y, o sea, ese intento de desvío creo que es más desesperado y termina siendo más peligroso y termina pasando lo que pasó. Pues, es un autogol. O sea, creo que si no estás seguro, bien plantado, la técnica para desviar un esférico cuando viene hacia ti es si estás de frente y sobre todo un tiro que viene potente buscando al marco, es tomar el tiro de frente para que en cuanto este llegue puedas, digamos, volear con la cabeza y eso rechace el balón a una zona que no vaya hacia tu portería. Parece un remate a gol. O sea, Sí. hacia donde él se dirige, parece un remate a gol. Entonces, creo que hay situaciones que puede ser que ahí también, intentando entender lo que sucedió en la jugada desde su perspectiva es, ya está dada la jugada. O sea, ya no va a llegar a hacer algo más y Camberos va a tirar. O sea, no va a haber una variante más en la jugada. Eso va a pasar. Entonces, posiblemente ahí intenta bloquear. Que también creo que hay defensas, Nervo es uno de ellos, que en esas situaciones lo que intenta es bloquear el mayor espacio posible. Pero creo que también hay que entender cuando no estás en condiciones. O sea, creo que si ese tiro le llega a Camilo no hay ningún problema. No, yo también creo que lo ataja. Lo que yo digo es, sí es un error de Nervo, pero me parece que ha tenido otros más graves. O sea, Sí, lleva sí, un sí. tanto de circunstancial. Sí. Por dónde sale el desvío, que es algo sobre lo que no tiene control. Es una mala ejecución, nada más. Es una imprudencia, quizás. Técnicamente está mal y le pasó lo poco probable malo que pueda pasar. Porque también se Sí. pudo haber ido a otro lado. O sea, pudo haber rebotado para otro lado, pero Acaban autogol. ha habido cosas peores. Exactamente. O sea, hay errores que ya hemos marcado que ha tenido Nervo que han sido peores que esto porque habla de otras deficiencias más graves, ¿no? Ahora, ahí sí pregunto. ¿Van a decir que es autogol, como con los de Ríos, y lo van a putear porque fue un autogol y porque fue clásico? O se queda ahí. Que para mí... No lo van a putear, o sea, me queda claro que no, No. lo van a putear. No. Y no voy a defender tampoco al Tincho, pero para mí el Tincho fuera de este error tiene un buen partido. Francamente no esperaba tanto porque ha venido de algunos bajones y errores puntuales, pero me parece que sobre la marca, cuando tenía que salir con Pulido, tenía que salir con Wilke, defensa de área, se comporta bastante bien. ¿Chivas te exigió? No te exigió. Exacto. No, Es que no sé. Porque hubo algunas jugadas que le tocó a Gadi que lo comprometió. Ya como, no mames, no, o sea... Ah, con balón. Sí. Sí, no. Sí. Pero- Yo hablo de pero su marca sin balón. Sí, pero sin marca realmente no lo exigieron tanto, mano. No, pero sí tuvo que salir a Sí una tuvo zona buenos donde no le cortes. gusta salir. Sí tuvo buenos O cortes. sea, tuvo que salir a medio campo a cortar e intentar anticipar o incluso hacia la banda, que eso me parecía destacable. Se escucha mal, pero me parece destacable porque es el Tincho, porque lo vemos con inseguridades y deficiencias muy marcadas. Entonces, cuando hace las cosas bien, que un central normalmente hace bien al romper la línea, parece como que lo magnifica. Claro. Sí, porque también sí con balón, "No sí es mames, cierto". Y va a valer verga. Y no pasa nada y dices, ay, güey, qué bueno que no valió verga. Sí, creo que tiene que ver un poco con eso. Pero después llegamos a la jugada del gol de Atlas. Para mí, Diego González, sobre todo en la segunda mitad, comenzó a arriesgar mucho siendo muy errático porque al igual que Mudo, bajaba para intentar recibir aquí entre líneas, detrás de medio campo, entre el extremo y uno de los interiores. Aquí es donde se posicionaba González para intentar recibir solo. Incluso cuando el lateral salía por él, bastante pegado, creo que en el primer tiempo resuelve muy bien la mayoría, pero en el segundo le cuesta. Pero si medimos el nivel de error o la cantidad de error de los dos mediapuntas recibiendo de espaldas, creo que Mudo Aguirre tiene una noche errática Sí. y Diego González, las que sí pudo hacer, te dio muchísimo. Y una de las que sí hace es justamente la del gol. Porque la del gol pasa entre Piojo y Guti, que ya estaba amonestado, ya estaba condicionado, y Yuka también, que comienza a cargarse mucho a esta zona. Que terminó jugando gratis, Gutiérrez. Sí, comete una falta, me parece minuto 35, ¿no? Sí, por ahí. la amarilla. Que era para amarilla y se reclamó bastante y por ahí Cáceres no lo expulsa. Yuka comienza a recargarse mucho a esta zona también, entendiendo que iba sobre la marca de Martínez, pero comienza a atacar el espacio entre central y lateral. Y es aquí cuando llega justamente, apenas en el arranque de Yuka, creo que la virtud de González es que no te retiene de más la jugada.
toca en el momento preciso para que Yuka quede aquí con el pase filtrado habilitado. Y después es un muy buen gol porque no tiene tanto ángulo de remate, ¿eh? Sí, no. Pero entonces, aquí es hasta el 1 por 1, ¿no? Sí. Nada más, me parece que entra entre los centrales. No estaba un poco cargado Chivas a la derecha y entra entre Tiva y Martínez. Yo lo recuerdo, pero bueno, vamos a tener la imagen ahí para justamente... A ver, que eso está peor. Eso está peor. O sea, entre centrales que entre central y lateral. Exacto. Porque el de central lateral es una zona en donde el delantero sale de la zona, ¿no? Y entonces quizás se vuelve un poco más complicado, ¿no? Y por eso las diagonales son tan importantes y rompen. Pero cuando van los dos centrales, yo creo que si te tiene, o sea... Es entre centrales, ¿eh? Lo tendrías que bajar. Entonces, ¿dónde estaba Mateo en esa jugada? Estaba más para la banda, sí, entra entre... Mira, ahí van a poder ver la jugada, pero sí, entra entre los dos centrales. El pase va ahí. Mateo está totalmente alejado de la banda. La corrección entra aquí entre los centrales, que es mucho más grave, como dices, para Guadalajara. Sí. Pero Yuka entiende bien, creo que cómo atacar el espacio. O sea, no va tanto al hombre, sino va a los espacios, ¿no? Sí. A los espacios que quedan entre la línea defensiva de Guadalajara y define de buena forma. Para mí lo de González también es muy valioso porque González, interpreto que de toda la plantilla, titular y creo que también suplentes, es el único jugador con cambio de ritmo. Sí. O sea, es el único jugador que te toma un balón aquí y si acelera, se va a llevar a Guti, a Piojo, va a dejar a Mateo en el camino. Orrantia no tiene cambio de ritmo. Rivaldo no tiene cambio de ritmo. Creo que tiene una buena aceleración, pero no es un cambio de ritmo en arranque. O sea, realmente, Manu, con Mateo no pudo. Lo intentó 2 veces. González creo que sí. 2 veces lo intentó 2 veces y no lo pudo pasar. Incluso antes de salir hay una donde me parece que se lleva a Mateo sobre... Sí. También están a punto de hacerle penal. El que no pudo con Mateo es Orrantia. Orrantia pierde 2 o 3 balones acá. Sí, lo perdió en seco, sí, que bueno, una de 2 o 3 que pudo haber pasado. Pero algo que hay que rescatar es que de los jugadores que llegaron es el que más rápido se adaptó. Sí, y que físicamente se vio mejor. Sí. Lo de Cócaro creo que ha ingresado bien de cambio en muchos partidos, pero sí físicamente se le ve un tanto mermado. En el partido contra Juárez anotó Cócaro. Sí. A mí me da la impresión que entró y estaba bofeado. ¿Cócaro? Sí. No, yo hoy no sí. o sea, a como sale Mudo y como entra Cócaro, yo no veo mucha diferencia. O sea, y además, Cócaro sin jugar ya lo quería la gente. O sea, es carismático el vato, pero yo creo que Mudo es mucho más que Cócaro. Mucho más, ¿eh? Pero sí creo que el contexto de partido, cuando Mudo tenía tantas pérdidas, o sea, es una noche diferente para Mudo, porque normalmente te da cosas buenas. En el contexto de esta noche en específico, sí creo que Mudo tenía que salir por Cócaro, porque algo que sí noto en Cócaro, y podía platicarlo por ahí con un familiar, es colmillo. Tiene muchísimo colmillo. En cada jugada va y reclama algo, en cada jugada busca algo. Y algo que especialmente Mudo, que me parece un muy buen jugador, no me agrada tanto, es que pasa mucho tiempo en el suelo. O sea, el equilibrio que tiene Mudo Aguirre, incluso cuando tira, mayormente acaba en el suelo, y eso te quita la oportunidad de una reacción en una segunda jugada. Y creo que Mudo tiene que seguir siendo titular, pero Cócaro, si viene de menos a más, que será lo natural y físicamente se recupera, creo que sí podría llegar a pelear por ser media punta, porque acá en el centro delantero no hay oportunidad. O sea, acá no puede jugar Cócaro, definitivamente no es su lugar. ¿No tendrá algo que ver el hecho de que pues, el equipo entendía lo que significaba buscar a Yuka y por eso no brilló tanto, no dio el partido mejor que tú esperabas? Pero es que yo creo que Mudo sí, o sea, ahí sí veo una indicación de Mudo, ven a esta zona, aquí vas a encontrar la pelota, y sí creo que fue errático Mudo. Esta vez, porque también creo que entre Yuka, González, ¿quién más? A lo mejor Jeremy es el que mejor puede jugar de primera. Mudo. O es el que mejor juega de primera. Y también recibe bien de espalda, entonces sí, puede descargar, incluso puede darse vuelta, y creo que Jeremy posiblemente también lo puede hacer, pero a diferencia de Jeremy, creo que Mudo tiene más fondo físico. O sea, Jeremy generalmente después del 60 ya es muy trotón. Y sí, Mudo, que tampoco es una locomotora, pero creo que sí físicamente es un poco más que Jeremy. Entonces, creo que esa era la indicación de Mudo. A Cócaro no lo veo ahí. De verdad, a Cócaro no lo veo. O sea, titular no. Pero sí como... Pues, haciendo lo que ha hecho Mudo,
o lo que intentó hacer Mudo contra Chivas, Cócaro de plano no. O sea, a Cócaro no le he visto esa técnica individual de poder tocar de primera, de asociarse. Y en el rol, digamos, normal, no en este que tuvo con Chivas, digamos, más como un media punta por izquierda, tampoco veo a Cócaro. O sea, la verdad veo mucho mejor a Mudo que a Cócaro. Yo también lo veo mejor, pero sí noto en Cócaro también, insisto, la picardía, porque el centro que le pone a Yuca, le asistió me parece también contra Tijuana, o sea, ha entendido que tiene un rol distinto al cual adaptarse. Cuando sale incluso hacia la banda, creo que te da cosas, no digo desde la visión, pero sí desde el colmillo, desde la experiencia, te da cosas interesantes, pero todavía como relevo. O sea, para mí el partido contra Guadalajara y en general el torneo, te da ya tu tridente titular. O sea, González tiene que jugar sí o sí. Aunque a Gonzalo Pineda le guste más por izquierda, por derecha te da lo suficiente. Mudo tiene que jugar sí o sí. ¿Sabes también qué creo de este partido? Que posiblemente, y ahí creo que esto no le va a gustar a nadie, ni a mí, posiblemente el que mejor pudo haber cumplido la función que querían de Mudo era del Prete. ¿De recibir o sea, entre la líneas? función de recibir y distribuir. Sí, pero hablamos de los momentos con balón. Porque sí, la pelota... Sí, claro. A ver, pero tampoco Mudo tampoco fue a hacer el 2 contra 1 con Rivaldo. No hay... O sea, y sabes que del Prete no lo va a hacer. Que Entonces, es un error de Atlas incluso. Ingresar a del Prete por Diego González. Sí. Ahí sí completamente. Era lo que decía al principio. Lo contraproducente fue meter a del Prete por González. Porque González estaba haciendo bien el 2 contra 1. Tan es así que lo peligroso fue del otro lado, donde no hacían el 2 contra 1. Entonces, al tener o al juntarse un desequilibrante con alguien que no defiende bien, para donde vaya, si salta el volante o tiene que saltar el otro central a hacer el 2 contra 1, eso ya te genera de por sí el desequilibrio. Y además, si se lleva al carril, pues te va a generar peligro. Entonces, creo que Atlas, bueno, qué bueno que no pasó, pero ahí hubiera estado bravo. Y otra cosa que me llamó la atención de Chivas es que no jugaran a pata cambiada los extremos. Que buscaran del desborde. Que siempre, o sea, Piojo que siempre jugaba a pata cambiada y Camberos había ¿También? jugado a pata cambiada. Entonces, Yo creo que tiene que ver con la intención de centrar. Pero pocas veces desbordó Chivas al punto del centro. es que esos jugadores tampoco son tanto de centrar. Ahora, también creo que cuando alguien te tira una diagonal hacia adentro, creo que Pulido lo hace bien y Will que lo puede hacer todavía mejor. Los movimientos justamente para abrirles espacio. Tirar una diagonal, aunque no vayas a recibir el balón, sino tirarla para jalar. O sea, por ejemplo, si ahí tiras a Pulido hacia un costado, o bueno, el otro, independientemente de quién haya sido, y al mismo tiempo Camberos viene hacia adentro, o sea, ¿para dónde se mueve quién? Sí. O sea, tienen que cambiar muy rápido de marca Doria y Rivaldo o Jeremy, ¿no? A la hora de salir aquí. Entonces, y sobre todo para Piojo, que Piojo jugando por derecha a pata cambiada, justamente eso lo puede hacer. Va para adentro y entonces uno de los dos delanteros tira la diagonal y ¿quién marca a quién? Entonces, le queda la opción de tirar a portería o incluso de buscar un mano a mano, o sea, de tocar a su otro compañero porque queda mano a mano con el otro central. Y otra cosa también que yo añadiría sobre creo que la lectura de juego de Gerardo Espinosa es: tus dos centros delanteros solamente tienen una oportunidad en el partido, me parece, en los primeros minutos, en un balón largo que Doria termina por cortar a Wilke. Pero a partir de ahí, Pulido ni siquiera para recibir de espaldas estaba apareciendo. Tenías aquí a dos que podías estar... O sea, Atlas permanentemente tenía un 3 contra 2. Oye, ¿que eso te servía para liberar bandas? Probablemente. Pero creo que cuando estabas emparejado en dinámica y mano a mano por el centro, algo que yo creo que a Chivas le hizo falta, y esto lo decimos también de forma alegre y que no lo hizo, Sí, no, claro. es sacar un punta para ingresar un mediocampista más, que yo insisto en el tema del Nene Beltrán. De cara al arco, nada. Pero acá, por dinámica, te iba a superar. Uno de los problemas más graves que ha tenido Atlas es justamente el hecho de que si tienes a tus dos contenciones y uno rompe, uno de tus centrales pueda ir. O sea, es algo que Atlas no tiene tan dominado, el hecho de ir con uno de los volantes. Así que aunque tuvieras un 3-1, acá ibas a estar ganando con superioridad. Y una vez que saltaras esta línea, ibas a poder quedar incluso mano a mano. O
sea, creo que es algo que no detectó Gerardo Espinosa, afortunadamente. Y vamos enseguida entonces a hablar, si quieren, ya de las preguntas de la gente y agregamos algo de lo que haga falta. Y bueno, ahora sí vamos con las preguntas de la gente que nos hizo el favor de dejarlas por ahí en Twitter para poderlas responder. Algunas serán más con la pizarra, otras más creo que conversacionales. ¿Nos ayudas, Pato, con claro las que preguntas? Sí, mira, José Borreo pregunta, Manu, ¿alguna alternativa para que Atlas jugara con un 4-2-3-1? O sea, ¿alguna otra forma de acomodar al equipo? Es difícil, hablar de línea de 4. No, sí. En la pizarra, en el supuesto, si acomodamos un 4-2-3-1, que es lo que pide él, para no extendernos tanto, vamos a ir justamente. Ahí estamos, 4-2-3-1. Tendrá que ser Gadi y Doria, porque no veo a Nervo jugando en línea de 4 personalmente. Camilo, evidentemente. No tienes carrileros, creo que menos tienes laterales. Porque defender en línea de 4 implica un mayor sacrificio, no mayor sacrificio, una mayor tarea defensiva para tus laterales. Hablando de Rivaldo, hablando del propio Rantia. O sea, creo que aquí está liquidado Atlas. La doble contención creo que puede seguir siendo perfectamente la misma con Jeremy, Rocha. Aquí sí creo que podrías encontrarle un mejor lugar a Del Prete, que es justamente por dentro. No sé si el Mudo te pueda jugar como una especie de extremo con la función de seguir interiorizando como segunda punta. Y Diego González creo que es el jugador más extremo que tiene Atlas. O sea, más nominalmente un extremo o de más condiciones físicas de un extremo. Y Yuka. ¿Ven alguna otra variable acá? Rivaldo acá, como extremo. ¿Y de lateral? ¿Y lateral? El problema sería reforzar. Adrián Mora, ¿no? Como la forma en la que cierras contra Querétaro. 4 centrales. O sea, Es que yo me quedé pensando que también fuera Gadi por allá, si jugaran Nervo. Pero a ver, estoy de acuerdo con que la única opción de Del Prete, o a lo mejor una buena variable para Del Prete sería ahí, detrás del 9, pero considerando que varios equipos te juegan un 4-2-3-1 también, puedes hacer el dibujo, Manu, del rival. ¿Saben cuándo Del Prete le va a ganar a 2 contenciones? O sea, yo creo que Del Prete es un jugador de otra época. O sea, es muy lento. No sé si eso pueda cambiar en algún momento, pero hoy en día sí creo, por ejemplo, hace rato que les decía, era una situación distinta porque se hacía un espacio donde podía recibir solo. Acá no, o sea, acá nunca va a recibir solo. Siempre va a tener a uno o a otro de los contenciones. Y entonces pues ahí queda liquidado. El tema de la línea de 4, ya lo decía Manu, o sea, yo tampoco veo que hoy sea opción Nervo para jugar en línea de 4. Tampoco creo que posiblemente Gadi y Doria sí. Ríos, no sé, no lo creo. Ríos es para línea de 3. Entonces, y laterales, Rivaldo, si en línea de 5 le ha costado, o sea, siendo lateral en línea de 4 no va. Entonces, yo no veo forma de que Atlas pueda jugar con línea de 4. Creo que con eso se responde, ¿no? La pregunta. A ver, es una alternativa que intentamos buscar, pero sin laterales creo que tampoco hay forma. ¿Cómo califican este torneo y cuáles fueron sus deficiencias más marcadas, así como lo que se puede rescatar? Pregunta Mónica SL. A ver, las deficiencias creo que está claro el comportamiento de los centrales con y sin balón a la hora de ir. En marca también creo que no rompen los momentos adecuados. Creo que tu líbero es demasiado estático. En la salida, contra Guadalajara ya fue diferente. Y es algo que también que creo que a Atlas le funcionó. Contra Guadalajara ya tuvimos a Orrantia más alejado, a Gadi abierto. Por eso te digo que a lo mejor vieron, ¿verdad? Vieron la contra. A Nervo aquí y a Doria acá. O sea, creo que la salida de esta forma es un poco más lógica y más entendida. Descendiendo con Rocha muchas veces. Y sabes, también en el segundo tiempo, puedes tirar un poco más a Rivaldo. Puedes tirar a Rivaldo a la media. ¿Por dentro o por fuera? Por fuera. Y Doria ocupando casi con el extremo. Y ahí. Y quedaron como líberos en varios momentos Nervo y Camilo. Y Gadi extendido por derecha. Camilo por izquierda. Entonces fue algunos momentos donde entendí que Atlas estaba buscando que pasara el tiempo y que Chivas encontrara desesperación. Pero hubo algunos momentos
que bien comentas, la salida fue distinta, en donde incluso pasó esto. Así que también un punto interesante. Sí, creo que de cierta manera habías contestado esta, pero no estaría mal que lo volvieras a explicar. Porque preguntas, la Laguna cubo todo el partido en medio campo. Hace falta alguien que ayude a Rocha porque la media se pierde por completa. Nando 25. Y solamente para recalcar también qué cosas buenas, porque creo que no lo dijimos en la última pregunta, sobre Atlas, me parece que de cosas buenas, el hecho de que Atlas encuentre a Jeremy para llevar el balón y que creo que ya encontró al final del torneo, por desgracia, alternativas para llevar el balón con Diego González. Sí. Que ya es una segunda válvula de escape, porque antes todo se reducía a Jeremy Márquez para intentar llevar el balón, ahora aparece Diego. Mudo creo que recibiendo entre líneas y de espaldas tiene mucho trabajo por mejorar, pero me parece que es una buena opción para añadir una variante de quién puede recibir. Lo que rescato de mayor positivo, de mejor, es que se va a escuchar redundante, pero la mejor mejoría de Atlas, Lo para más mí mejor. tiene que ver con el momento del torneo donde decide que ya puede empezar a jugar largo. Porque jugando Sí. largo, también Atlas creó algunas oportunidades para Yuka, que físicamente es una bestia, es incansable. Y contra América creo que fue el perfecto ejemplo de que equipos que te jueguen mano a mano, puedes intentar jugar con ellos largo. Así que ahí contesto esa pregunta. Y sobre lo del medio campo, el clásico creo que queda muy claro, ¿no? El hecho de que Jeremy tendría que brindar cobertura para Camberos. Y para mí la segunda tiene que ver con la presión, porque no presionas con estos tres, digamos, cerrados. Presiona uno cerrado, uno abierto, y Jeremy normalmente es el que va a presionar también. La distancia entre Jeremy, Rocha y el resto de las líneas me parece que hace un hueco importante. Ahora, para mí también el hueco tiene que ver justamente con lo que decía Alfredo. Jeremy es muy trotón, es un jugador que después de una presión acá, si lo limpian, no te va a regresar con velocidad acá. Entonces, todo este espacio, cuando Jeremy está tan alejado del resto del equipo, creo que hace un hueco en medio campo, y para mí tiene que ver con qué tan alto lo mandas a presionar, pero también con la dinámica de los mediocampistas. Ahora, ¿se acuerdan quién era el que saltaba a presionar en el bicampeonato? Era Rocha. Yo, Como lo sí, hizo contra Chivas, yo ¿no? creo, exacto, yo creo que sigue corriendo más Rocha que Jeremy, no sé. Pero ¿Sí? yo creo que sigue corriendo más Rocha que Jeremy. Entonces, yo veo que a Rocha también le tiran mucho que no, y que ya no corre y bla, bla, bla. Pues, no sé, yo lo sigo viendo que corre y corre. Incluso más que el Prete, incluso más que Jeremy. Entonces, el que saltaba a presionar en el bicampeonato era Rocha. Rocha y Furch, digamos, cubrían el centro. Y se tiraba a la banda Quiñones. Es correcto. Y ya iba Jairo, ¿no? Entonces, esa presión alta dio frutos muchas veces. Pero también creo que venía un salto de un central que podía romper. Que podía ser o Angulo o Santa. Entonces, ese trabajo no se lo veo ahora. O sea, algo de lo más deficiente es la línea defensiva, ¿no? El trabajo con y sin balón de Atlas. Sí, digo. Acá está el problema. ¿Cuántos goles te anotaron? Sí. Precisamente pregunta, qué bueno que tocas el tema para esta pregunta, porque mencionan, a veces no se entienden mucho los cambios de Gonzo, sacas al mejor hombre, me imagino que se refiere a González, pero dice, ojalá analizaran lo terrible que fueron ambos laterales toda la temporada. Ese es Lito Tripto. Uf, es que hablar de los laterales creo que es algo que se ha hecho, ¿no? Muchas veces. O sea, para mí Rivaldo, su mejor versión y su mejor contexto era poder, como carrilero o extremo, terminar jugando como segunda punta, algo similar a lo que está haciendo el Mudo, pero son muy diferentes, porque Rivaldo no te puede recibir de espaldas acá, es muy deficiente jugando de espaldas, pero cuando lo pones de frente también es bastante lúcido de cara al arco, sí, y para acompañarse. Entonces, creo que a Rivaldo la obligación de defender, que tiene muchos problemas al perfilarse, muy notorios durante el torneo, creo que lo metes en muchas complicaciones. O sea, al pensar que Rivaldo iba a ser el reemplazo del Hueso Reyes, me parece que fue un gran error de la directiva. Y por derecha, Orrantia en un muy mal nivel físico, pero sí creo que futbolísticamente es más que Flores como carrilero y debe ser más que Idequel. Sí. Creo que esa sería la forma en la que yo lo resumiría, pero esto tiene que ver más para mí con lo físico. O sea, Orrantia no creo que sea mal jugador, pero físicamente llegó muy mal. Otra de las cualidades que mencionabas de González y que tiene Rivaldo es el cambio de ritmo. Ha demostrado que tiene un cambio de ritmo, o sea, bastante interesante, porque pega unos sprints cuando ha tenido oportunidad. En pocos partidos yo le vi pasadas que dije, no va a llegar, y llegaba a línea de fondo por el balón. Diego González. No, me refiero a Rivaldo. Ah, Rivaldo, sí.
Pero Rivaldo creo que no es tanto un cambio de ritmo, sino la velocidad de carrera, la que le da, porque sí, es muy potente en velocidad de carrera. Pero justamente es eso, es darle un balón un poco más al espacio o con la ventaja para que pueda acelerar. Y Diego González, incluso en un espacio reducido, creo que mostró que puede acelerar y con esa aceleración ganar el ritmo. Y si seguimos con algunas preguntas súper breves, ya no tanto en la táctica, sino nada más para no omitirlas. Ponía por ahí, por ejemplo, el tema de González del Prete es la misma posición, pero cada uno con características diferentes. En tu opinión, pregunta Irving Martínez, ¿es el mejor medio campo Rocha, Jeremy, González, Aguirre y Yuca y pudiera ser Cócaro en lugar del Mudo? Ya lo contestamos, ¿no? De forma indirecta, pero Sí. para mencionar la pregunta de por qué Cócaro no de inicio podría ser el reemplazo de Mudo Aguirre. No, y sobre todo lo de González y del Prete sí es la misma posición, pero González físicamente da mucho más y jamás vamos a ver al Prete haciendo un 2 contra 1, que González sí puede venir un poco más. Y que hubo momentos del torneo donde cuando Del Prete acababa jugando en esa zona, en los cierres del segundo tiempo, me parece que fue contra Monterrey también, ingresa o cambia de posición Del Prete, pero el caso es que tenía que brindar cobertura a esta zona y no lo hace. Sí. No sé si es un tema de sacrificio, de intensidad, mentalidad, desconozco, pero simplemente no da para allá. Finalmente también por acá, ¿por qué quitar al mejor hombre? Esa fue pregunta de Edu Fresner, ya leímos la de Lito Triptor, la de Irving Martínez. Rogelio decía, el partido contra Chivas sentí que Camberos representaba mucho peligro, tanto así que él solo provocó el gol y 2 amarillas en defensa. ¿Por qué era tan peligroso y por qué Atlas no podía neutralizarlo? Eso ya lo platicamos, ¿no? O sea, el Las 2 contra 1 características del no... jugador, Eso también, aparte. justo eso. Tiene mucho que ver con las características del jugador. Sí, pero ya lo conoces, o sea, no es un jugador que salió ahí de la nada, o sea, ya lo conoces, sabes cuáles son sus características, entonces me parece una equivocación no tirarlo en 2 contra 1. Bueno, o sea, sí no lo conoces porque realmente no venía jugando mucho. O sea, pero no sabías, te pongo un ejemplo, el partido anterior de Chivas, creo que fue contra Puebla, jugó completo. Traía lo del contrato, pero a ver, Pato lo están poniendo ya en selección, o sea, claro que lo conoces, claro que lo has visto. Me refiero que el partido anterior de Chivas contra Puebla, donde él entra titular, realmente se le vio mal. O sea, en el 1 contra 1 se le vio mal. Entonces todos Pues, dijeron, es que no está teniendo minutos, es que esto pasa si no lo metes. Y acá te demostró que no. O sea, a lo mejor... Digo, ya si tiene una mala noche no depende de ti, lo que sí depende de ti es tírenle 2 contra 1, porque, o sea, te va a llevar, o sea, en alguna parte del partido se va a llevar a su marca, entonces hay que hacerle el 2 contra 1 constante. ¿No tendrá justamente que ver con el hecho de que se esperaba que jugara por izquierda? O sea, que el plan de partido de Atlas parecía muy cargado a defender y atacar este sector. Se esperaba daño y esperaba dañar este sector. Pero cuando te juega, o sea, yo entiendo eso en el primer tiempo. Pero el primer tiempo, 45 minutos son suficientes para modificar acá. Porque el segundo tiempo para mí es cuando Camberos te hace más daño a Rivaldo. Y es cuando incluso con cambios de orientación queda en más ocasiones mano a mano contra Rivaldo. Pero también esa jugada que decimos que casi es penal, ya no estaba González. Yo creo que tiene que ver también con un desequilibrio en lo que estaba equilibrado, porque si de por sí ya mencionábamos que el abanico de 3, Jeremy, Rocha y González, queda corto, imagínate Jeremy, Rocha y Del Prete, o sea, Del Prete y Jeremy, o sea, el abanico se tarda en cubrir mucho más tiempo que con la dinámica de González, o que si estuvieran 4, contando desde Aguirre. Entonces, creo yo que las transiciones te fueron llevando hacia allá. Porque incluso también la jugada de Doria viene una jugada de izquierda a derecha hacia Camberos. O sea, ¿y dónde surgían? Justamente en el sector del Prete. O sea, que se permitía el lanzamiento, ¿no? Sí. También. Acá Chivas limpiaba y podía lanzar libremente para Camberos. Que es la opción que te da tener 2 jugadores que juegan bien por fuera, 2 extremos, Alvarado y Camberos. Cosa o sea, que Atlas la no amplitud, tiene. exacto, la amplitud es de los conceptos más importantes en el fútbol. Y claro que Alvarado y Camberos lo tienen, porque 2 jugadores siempre pegados a la banda te obligan a que siempre por lo menos tengas a uno ahí al pendiente. Entonces, si dominas un cambio de juego, si das pues un cambio en el sentido del juego, lo vas a encontrar. Entonces,
la pelota viaja más rápido que el jugador, entonces tienes que hacer el abanico. Entonces, eso también una defensa que no esté bien trabajada le cuesta. Y Atlas no, evidentemente no la tiene, pero la amplitud siempre se necesita. Los grandes equipos de la historia tienen amplitud, tienen 2 jugadores que por fuera van bien. ¿Algo más que agregar a todo lo ya dicho, Pato? Es que creo que, ya para terminar rápidamente, a lo mejor eso pasó, que se preocuparon tanto también por Alvarado, que no se dieron cuenta que Alvarado no venía en buen momento y el que tenía que cuidar era Camberos. Porque la realidad es que al Piojo tampoco no se le vio como en otros partidos, no se le vio, la verdad. No, muy poco participativo, ¿no? Con esto, no sé en cuánto tiempo vamos, pero con esto damos ya el cerrojo al episodio de la Contra 4, hablando de Atlas. Por ahí también habían pedido un episodio especial para evaluar la temporada. Y creo que en algún momento podremos hacerla, cuando empiece también a surgir los rumores de quién podría salir, de quién podría llegar. Algo también, ya es oficial, el Huevo Lozano está fuera de Atlas. Y seguramente, ahora que está fuera de Atlas, va a comenzar a surgir más información de lo que pasó, ¿no? Y simplemente esto lo iremos contando en los siguientes episodios. Esperemos que lo disfruten, suscríbanse. Yo soy Manu Villaseñor, Pato Martínez, Alfredo López, así que también nos pueden seguir a cada uno de nosotros en nuestras redes sociales y sobre todo seguir este programa. Así que muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.